Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Con gusto, señor presidente. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se tiene acreditados 77 ciudadanas, senadoras y senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del viernes 4 de noviembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta el acta referida. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión del Distrito Federal, con la que remite su informe anual de actividades correspondiente al primer año y su programa anual de trabajo para el segundo año de ejercicio, ambos de la actual legislatura. Una de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio de esta 63ª legislatura. Una de la Comisión de Administración, con la que remite su plan anual de trabajo para el segundo año de ejercicio de la actual legislatura. Una de la senadora Carmen Dorantes Martínez, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondientes al primer año del ejercicio también de la actual legislatura. Es cuanto, señor presidente. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia del Registro Nacional del Cáncer. Túrnense a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el inciso M y se adiciona un inciso N a la fracción primera del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social en materia de atención de hijos de reclusas. Túrnense a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos primera. Compañeros senadores, les informo que el día de ayer las cámaras del Congreso concluyeron el proceso legislativo de la reforma al artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, jueves 3 de noviembre. En razón de lo anterior, los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo por el que se establecen las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 4 de las disposiciones transitorias del decreto del 1 de julio de 2008. Las acciones que se proponen en este acuerdo son las siguientes: emitir una declaración para la aplicación del decreto y tomar la protesta para el desempeño de cada uno de los cargos de los magistrados con su nueva duración. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Cuentas sus resolutivos. Doy lectura. Primero, el presente acuerdo establece las acciones para dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 2 transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. Segundo, la Cámara de Senadores emitirá una declaración en la que se precise casuísticamente la vigencia del cargo prevista en el decreto mencionado en el resolutivo anterior, que conforme al mismo corresponde a los ciudadanos José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, electos en sesión plenaria celebrada el 20 de octubre de 2016, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La declaración se presentará con la firma del presidente de la mesa directiva del Senado. Tercero,
La declaración contendrá la previsión para que el presidente de la mesa directiva convoque a los magistrados señalados en el resolutivo anterior para que ante el Pleno de la Cámara de Senadores rindan la protesta por el periodo que para cada uno de ellos dispone el decreto a cuyo cumplimiento se refiere el presente acuerdo. Cuarto, con motivo de dicha declaración, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores emitirá y entregará las respectivas constancias con la indicación de la nueva vigencia del cargo que corresponde a cada uno de los magistrados electorales referidos en el presente acuerdo. Quinto, con las anteriores acciones, la Cámara de Senadores dará cumplimiento al decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016 y el artículo segundo transitorio del mismo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores. Segundo, las acciones previstas en el presente acuerdo, el contenido de la declaración y la rendición de la protesta de la nueva vigencia del cargo de los magistrados José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón se hará de conocimiento del titular del Poder Ejecutivo Federal, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de los presidentes de sus salas regionales y del presidente de su sala regional especializada. Tercero, una vez que se emita la declaración, se publicará en la Gaceta del Senado y se remitirá al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 4 de noviembre de 2016. ¿Es cuánto, señor presidente? ¿Se encuentra discusión? Se encuentra discusión. No habiendo oradores, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se establecen las acciones para dar cumplimiento al decreto que reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Publíquese este acuerdo en la Gaceta del Senado y remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Una vez aprobado el acuerdo por el que se establecen las acciones que el Senado debe realizar para dar cumplimiento al artículo 4 de las disposiciones transitorias del decreto aprobado por las cámaras del Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, procederemos a emitir la declaración que se señale en el acuerdo. Le solicito su atención para darle lectura a dicha declaración. Declaración de la Cámara de Senadores. Con fundamento en los artículos 99, párrafo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 255, párrafo primero, fracción segunda del Reglamento del Senado de la República, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre
noviembre de 2016, la Cámara de Senadores declara: primero, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, desempeñará dicho cargo durante el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2023. Segundo, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González, desempeñará dicho cargo durante el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2023. Tercero, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, desempeñará dicho cargo durante el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2024. Cuarto, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, desempeñará dicho cargo durante el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2024. Quinto, los magistrados José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón serán convocados por el presidente de la mesa directiva para acudir ante el Pleno de la Cámara de Senadores a rendir la protesta por el periodo que cada uno de ellos dispone el decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. Transitorios. Primero, el presente declaración entrará en vigor al día de su emisión. Segundo, remítase al Diario Oficial de la Federación para su publicación. México, Ciudad de México, 4 de noviembre de 2016, firma su mesa directiva, el de la voz, el señor presidente, la vicepresidenta, senadora Blanca Alcalá Ruiz, el vicepresidente, senador César Octavio Pedrosa Gaitán, el vicepresidente, senador Luis Sánchez, el secretario, senador Luis Humberto Fernández Fuentes y la secretaria Marilena Barrera Tapia. Con la anterior declaración, el Senado de la República da cumplimiento al decreto publicado el día de ayer por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Remítase la declaración al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Les informo que los magistrados José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón se encuentran en el salón contiguo, por lo que solicito a las senadoras y a los senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Fernando Yunes Márquez, Zoe Robledo Aburto, Carlos Alberto Puente, Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, los inviten a pasar a este salón de sesiones a fin de que tomen protesta de ley. La comisión, senadores, senadoras, la comisión son tan amables de ir por los magistrados. Voy a dar lectura nuevamente a la comisión de senadoras y de senadores que irán por los magistrados que están en el salón contiguo. Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, senador Fernando Yunes Márquez, senador Zoe Robledo Aburto, senador Carlos Alberto Puente, senador Jesús Casillas Romero, senador Enrique Burgos García y senador Miguel Romo Medina.
Les solicito a todos los presentes ponerse de pie y antes de ello saludo a las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Yanín Madelino Talora Malasis, Felipe de la Mata Pizaña, que también nos acompañan en este día. Si quieren bajar, magistradas, si quieren bajar también, por favor, son invitadas de honor del Senado de la República. Ciudadanos magistrados: José Luis Vargas Valdés, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, sean bienvenidos al Senado de la República. Se les ha convocado para que rindan la protesta que dispone el decreto que reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Conforme a las disposiciones del decreto al que me he referido y a la elección que en su momento realizó este Pleno, los ciudadanos José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González desempeñarán su encargo para el periodo que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2023. Y los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón desempeñarán su encargo para el periodo que inicia el 4 de noviembre de 2016 y concluye el 31 de octubre de 2025. En consecuencia, les pregunto: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado, les deseamos el mayor de los éxitos.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Se autoriza su omisión de la lectura, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación en términos de lo dispuesto del artículo 196 del reglamento. Permítanme informarle a la Asamblea, por favor, que van a presentar el dictamen la senadora Cristina Díaz, la senadora Angélica de la Peña, el senador Fernando Yunes y la senadora Graciela Ortiz. Inmediatamente entraremos ya a la discusión en lo general para hablar a favor y en contra, para que se vayan registrando. Con su anuencia, señor presidente, honorable Asamblea. Es de reconocer que la Ley General de Víctimas significó un avance en nuestra legislación de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista. Se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual complementó todo el andamiaje jurídico, estableciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como la institución encargada de operar la política de Estado en materia de atención a víctimas y el de establecer un derecho victimal eficaz. No obstante, las necesidades para la debida atención a las víctimas demandan una ley actualizada que atienda efectivamente la problemática de las víctimas y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas a fin de garantizar que las víctimas recuperen su proyecto de vida. Es importante mencionar que estas reformas se han construido con la cercanía y participación de los colectivos de víctimas y las ONGs. Por tanto, tenemos la convicción de que las reformas planteadas serán un cambio en beneficio de ellas. Y es importante también señalar el trabajo realizado por mis compañeros senadores. Mi más amplio reconocimiento a los compañeros que integramos las comisiones que hemos dictaminado y que nos llevó meses el trabajo en comisiones, el encuentro, el escuchar, el atender las diversas y plurales opiniones de todas estas organizaciones y de las víctimas. Mi profundo reconocimiento a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a mi compañero y amigo también Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, a mi estimada compañera y amiga Graciela Ortiz, presidenta de Estudios Legislativos, y sin duda nuestro reconocimiento a nuestros secretarios técnicos. Su trabajo tiene un alto valor para todos nosotros. Esencialmente, los cambios que se proponen